Millonario ayuda a una niña a cruzar la calle y se enamora de su madre. Al día siguiente decide buscar a la mujer. La lluvia caía de forma incesante, dibujando cortinas de agua sobre las calles de la ciudad, mientras el sonido estridente de una bocina rompía la monotonía del crepúsculo. En medio del incesante golpeteo de gotas sobre el asfalto, se escuchaba el retumbar lejano de tambores de un desfile, apenas perceptible, como un presagio de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La atmósfera vibraba con una energía casi palpable. La humedad impregnaba cada rincón. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma del café que escapaba por las rendijas de una vieja cafetería y, en el aire, flotaba la sensación de que el destino se tejía en cada gota de lluvia. En una de las avenidas principales, un automóvil negro, impecable y moderno, avanzaba con lentitud, como si su conductor estuviera inmerso en pensamientos profundos. Dentro del vehículo, Mateus, un hombre de mirada intensa y rostro marcado por las batallas internas de un empresario exitoso, se encontraba absorto en sus recuerdos. El frío metal del volante le recordaba la soledad que a veces lo acompañaba en sus trayectos nocturnos. Sus manos, curtidas por años de trabajo, temblaban ligeramente, no por el frío, sino por una inquietud que él mismo no lograba comprender del todo. De repente, una escena insólita irrumpió en la calma aparente. En medio de la calle, bajo la tenue luz amarilla de un farol, un niño de mirada asustada y rostro húmedo por las lágrimas se encontraba de pie, inmóvil, con una mochila vieja colgando de su hombro. Miguel, apenas un pequeño de 6 años, vestía ropa sencilla que parecía contar historias de lucha y esperanza. La textura de su sucio suéter contrastaba con la impecable elegancia del coche, y su fragilidad se hacía aún más evidente en el reflejo de los faros que se acercaban a toda velocidad. En un instante suspendido en el tiempo, el mundo pareció ralentizarse. El sonido ensordecedor de la lluvia se mezclaba con el rugido del motor que se aproximaba, y en esa fracción de segundo, Mateus reaccionó. Con un movimiento instintivo, frenó bruscamente y abandonó el coche. La lluvia, al contacto con su abrigo, generó una sinfonía de gotas que salpicaban en el pavimento, mientras él corría hacia el niño, sintiendo el crujir del asfalto mojado bajo sus zapatos. Cada paso se convertía en una batalla contra el tiempo, y el tacto del agua en su piel le recordaba la fragilidad de la existencia. El encuentro fue inmediato y lleno de emoción. Al llegar junto a Miguel, Mateus notó cómo el pequeño se estremecía, no solo por el frío, sino por el terror que emanaba de cada fibra de su ser. La piel del niño estaba húmeda y pegajosa, y su respiración, entrecortada por el miedo, se mezclaba con el sonido de la lluvia. Con suavidad, extendió la mano temblorosa, palpitando con un latido sincero, y la posó sobre la del pequeño, transmitiéndole un calor inesperado en medio de la tormenta. Los dedos de Miguel, frágiles y temblorosos, se entrelazaron con los de Mateus en un gesto que fue, de inmediato, un puente de humanidad. Mientras tanto, en el otro lado de la calle, la figura de una mujer emergía entre la neblina y el resplandor intermitente de los faroles. Isabela, con el cabello empapado y los ojos llenos de preocupación, corría apresuradamente, sus pasos resonando en la acera mojada. Cada pisada dejaba una huella en el empedrado, y el sonido de sus tacones entrecortado por el agua se mezclaba con el murmullo de la ciudad. El olor a perfume, ligeramente afrutado y a la vez melancólico, se percibía en el ambiente, sugiriendo historias de amor y pérdidas pasadas. El primer encuentro visual entre Mateus e Isabela fue fugaz, pero cargado de intensidad. Mientras él sostenía a Miguel con una mano firme y reconfortante, su mirada se cruzó con la de ella.
un instante congelado en el tiempo donde el miedo y la esperanza se mezclaron en un caleidoscopio de emociones. En esos segundos se percibía una pregunta tácita en el aire, una interrogante sin respuesta que dejaba entrever que aquello no era un mero accidente, sino el preludio de un cambio inminente. La sensación táctil de la lluvia en la piel se volvía ahora un recordatorio del frío que había en el mundo, pero también del calor inesperado que podría nacer de un acto de bondad. El sonido del agua golpeando los techos, el crujir de las hojas en el suelo empapado y el eco lejano de la música callejera creaban un ambiente sensorial que envolvía a todos los presentes. Los rostros se iluminaban y se oscurecían al ritmo de la iluminación urbana, mientras cada detalle, el suave roce del viento, el aroma penetrante del café, la frescura del agua, se convertía en parte de una sinfonía emocional que solo la vida real podía ofrecer. Mateusz, a pesar de su aparente éxito y control, llevaba en su interior una inquietud, un anhelo por algo que faltaba en su existencia. La imagen de Miguel, tembloroso y vulnerable, despertó en él recuerdos de una infancia llena de incertidumbres y sueños inalcanzables. Cada gota de lluvia parecía murmurar historias olvidadas y en el reflejo del asfalto se asomaba la figura del hombre que buscaba redención en medio del caos cotidiano. Mientras lo ayudaba a cruzar la calle, el tacto de la mano del niño, tan suave y delicada, se grababa en su memoria como un toque de inocencia perdida. Isabela, por su parte, llevaba consigo una historia de lucha y resiliencia. Cada paso que daba estaba cargado de la determinación de una mujer que, a pesar de las adversidades, se negaba a rendirse. La brisa húmeda acariciaba su rostro y el frío penetrante le recordaba que, aunque la tormenta amenazaba con envolverla, ella tenía la fuerza para enfrentarla. La textura de su abrigo, desgastado por el tiempo, era testigo silencioso de las batallas libradas en silencio, y su mirada, profunda y melancólica, sugería secretos que jamás se revelarían del todo. El instante en que sus miradas se cruzaron dejó un sabor agridulce en el ambiente. No había palabras, solo una conexión inmediata, una chispa que parecía encender la posibilidad de un futuro distinto. El sonido de la lluvia, combinado con el murmullo de la ciudad, creaba una atmósfera en la que el tiempo parecía detenerse. Cada elemento sensorial, el frío que calaba hasta los huesos, el calor repentino de un gesto humano, la fragancia a tierra mojada, se entrelazaba para contar la historia de un encuentro destinado a cambiarlo todo. En ese preciso momento, el corazón de Mateusz latió con fuerza, resonando en sintonía con el tambor distante de un destino que aún no se había escrito. La presión de la adrenalina, el roce del viento en su rostro y la firmeza en el agarre de la mano de Miguel se convirtieron en símbolos de un compromiso silencioso: proteger a aquellos que, sin esperarlo, habían encontrado un refugio en su alma cansada. A medida que la lluvia comenzaba a menguar ligeramente, dejando tras de sí charcos brillantes y reflejos distorsionados, el ambiente se impregnaba de una calma tensa. La incertidumbre se mezclaba con la esperanza, y en cada rincón se palpaba el eco de un futuro que se dibujaba con trazos de luz y sombra. El asfalto, húmedo y resbaladizo, parecía contar historias de encuentros fugaces y despedidas eternas, mientras la noche se cerraba en un manto de misterio y posibilidades. El encuentro, aunque breve, dejó una marca imborrable en el alma de quienes lo vivieron. La figura de Mateusz, con la determinación de un hombre que había visto el abismo de su propia soledad, se transformó en el símbolo de una nueva oportunidad. El gesto de tender la mano a un niño en peligro, bajo la lluvia,
Y entre el caos urbano fue la chispa que encendió la mecha de un cambio inesperado. Y en esa mirada compartida con Isabela se percibió la promesa tácita de que, a veces, la vida ofrece momentos tan intensos y breves que su eco se extiende para siempre. Mientras el sonido de la lluvia se suavizaba, quedando como un murmullo constante en el fondo, el destino parecía reacomodarse. La ciudad, con sus luces parpadeantes y sus sombras alargadas, se preparaba para ser testigo de una historia que iba más allá de lo cotidiano. La humedad en el aire, el perfume a tierra mojada y el eco de pasos apresurados creaban un escenario en el que cada detalle contaba, en cada gota se escondía un secreto y en cada suspiro se gestaba una nueva posibilidad. Ese primer encuentro, lleno de detalles sensoriales y emociones crudas, se transformó en el prólogo de una historia aún por descubrir. La intensidad del momento, la textura del asfalto, la fragancia del ambiente y el roce efímero de dos almas destinadas a encontrarse, se amalgamaron para crear un instante que, sin saberlo, marcaría el inicio de una transformación profunda y duradera. En la penumbra de aquella tarde, mientras la ciudad se sumía en un juego de luces y sombras, las preguntas comenzaban a formarse en el silencio del instante. ¿Qué secretos encerraba Isabela? ¿Qué traumas del pasado la perseguían? ¿Sería este encuentro el preludio de un amor que pudiera sanar heridas profundas y a la vez enfrentar peligros inminentes? Cada detalle, cada sensación se convertía en una pieza del rompecabezas que el destino comenzaba a armar con sorprendente precisión. El eco del primer acto resonaba en el aire. El crujido de las gotas en el pavimento, el temblor de una mano, pequeña en la de un hombre en busca de redención, y la mirada que lo conectaba todo, sugiriendo que, en medio del caos de la vida, a veces es posible encontrar un instante de luz. Con el paso de los minutos, la escena se fundía en un lienzo de emociones vibrantes y texturas inolvidables, marcando el inicio de una travesía en la que cada sentido se vería transformado por la intensidad de un encuentro inesperado. La noche continuaba su curso, y mientras la lluvia dejaba de ser una cortina implacable para convertirse en un suave murmullo, la ciudad se preparaba para revelar que, tras cada obstáculo y cada momento de incertidumbre, existía la posibilidad de un cambio radical. En esa fusión de sensaciones y emociones, el primer capítulo se cerraba, dejando en el aire una pregunta intrigante y un sentimiento de que algo mucho más profundo estaba a punto de emerger en el horizonte. Con el eco de la lluvia disipándose y las luces de la ciudad titilando en un juego de reflejos, la promesa de un nuevo comienzo se hacía palpable. La historia había comenzado, y en el encuentro fortuito de dos almas marcadas por la vida se gestaba la posibilidad de redención, amor y transformación. La ciudad, testigo silencioso de este primer acto de cambio, aguardaba con expectación lo que el destino tenía reservado para aquellos que, en medio de la tormenta, se atrevieron a tender la mano y a descubrir que, en ocasiones, el azar esconde en sus surcos la semilla de lo extraordinario. La madrugada siguiente llegó con una quietud casi irreverente, como si la ciudad, aún mojada por la lluvia de la noche anterior, se negara a olvidar el enigmático encuentro. La bruma matutina se colaba por cada rincón, envolviendo las calles, en un halo de misterio y tenue luz dorada, mientras el eco lejano del tránsito comenzaba a despertar la urbe. Mateus, aún marcado por el intenso instante vivido, salió de su apartamento con el corazón latiendo aceleradamente, impulsado por la urgencia de entender lo que había ocurrido. Su mente giraba en torno a la imagen de la mujer que había cruzado su camino, la angustia en sus ojos, la prisa en sus pasos y ese destello de algo indefinido que parecía envolverla,
como si llevara consigo un secreto que el destino se empeñaba en revelar. Con paso firme y decidido, se dirigió a la escena del acontecimiento. El barrio, impregnado de la fragancia a tierra mojada y de un aire fresco que invitaba a la introspección, se mostraba inusualmente silencioso. El murmullo del agua todavía persistía en las aceras y en los charcos que reflejaban el cielo gris, y cada gota que caía sobre el pavimento parecía susurrar fragmentos de una historia por descifrar. Mateusz recordó el instinto que lo había impulsado a detenerse la noche anterior, y en ese instante se convenció de que había algo en aquella mirada que merecía ser descubierto. Sin dudarlo, tomó su abrigo y se lanzó al frío abrazo de la mañana, con la determinación de seguir la pista de aquella enigmática mujer. El recuerdo de sus rostros se mezclaba en su memoria, el del niño, tembloroso y vulnerable, y el de la mujer, cuya figura se desvanecía entre la niebla con una elegancia trágica. Mientras caminaba, la mente de Mateusz se inundaba de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ella? ¿Qué había provocado aquel repentino arranque de pánico? ¿Acaso había algo en su pasado que la perseguía con una fuerza implacable? Cada paso parecía adentrarlo más en un laberinto emocional, donde la realidad se mezclaba con la incertidumbre y el temor a lo desconocido. La primera parada de su búsqueda lo llevó a una vieja cafetería en una callejuela secundaria, un lugar que, según había observado la noche anterior, parecía ser su refugio habitual. Al entrar, la atmósfera del local le golpeó de inmediato. El aroma cálido del café recién molido, la mezcla embriagadora de azúcar y canela, y el murmullo de conversaciones apagadas en un ambiente que parecía suspendido en el tiempo. Las paredes, decoradas con fotografías en blanco y negro de épocas pasadas, contaban historias de amores y desencuentros, y cada detalle parecía cuidadosamente elegido para evocar nostalgia y melancolía. Sentado en una mesa casi oculta, Mateusz observó a Isabela desde la distancia. Ella estaba detrás del mostrador, moviéndose con una gracia contenida, atendiendo a los clientes con una sonrisa tímida que apenas ocultaba el cansancio de sus días. Su cabello, ligeramente empapado por la lluvia, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, profundos y enigmáticos, se movían constantemente, como si buscaran en el aire señales de un peligro inminente. En cada gesto se podía percibir la tensión de alguien que vive constantemente al filo del abismo, entre la esperanza de un nuevo comienzo y el miedo a revivir antiguos traumas. Mateusz sintió una punzada de compasión y a la vez de una creciente fascinación. Se levantó, con la intención de acercarse, pero dudó en interrumpir el frágil equilibrio que ella mantenía en su rutina. Mientras se debatía internamente, el sonido de la puerta abriéndose de par en par resonó en la sala, haciendo que varias miradas se cruzaran. Fue entonces cuando un murmullo imperceptible, casi un suspiro de alivio, se elevó de la voz de Isabela al atender a un cliente, y ese momento, cargado de una intimidad inadvertida, hizo que el tiempo pareciera detenerse. Con cada segundo que pasaba, el misterio se espesaba. La imagen de Isabela se dibujaba en la mente de Mateusz con más intensidad. La manera en que sus dedos se movían con delicadeza al preparar el café, la mirada fugaz que lanzaba al escapar por la ventana, y ese instante en el que parecía dudar antes de atender a alguien. Todo en ella hablaba de una lucha interna, de un pasado que la perseguía y de un anhelo por liberarse de cadenas invisibles. Esa tensión era palpable, como la fragancia a madera quemada que impregnaba el aire en un rincón olvidado del local, evocando memorias de noches solitarias y secretos no contados. Decidido a desvelar parte del enigma, Mateusz se acercó al mostrador con cautela. Su voz, modulada y serena, rompió el murmullo cotidiano del lugar.
Buenas tardes. ¿Podría tomar un café, por favor? Las palabras parecían vacilantes, pero en su interior resonaba una determinación inquebrantable. Isabela, sorprendida por su presencia, lo miró con recelo durante unos instantes y por un segundo sus ojos se encontraron. En ese breve lapso se pudo percibir un destello de reconocimiento, como si en esa mirada se hallaran respuestas a preguntas largamente guardadas. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en la conversación, la mirada de Isabela se desvió y una leve tensión se adueñó del ambiente. El café llegó en una taza de porcelana con un delicado borde, y el aroma, intensamente reconfortante, ofreció un respiro momentáneo al caos emocional que invadía a Mateus. Mientras sorbía el líquido caliente que parecía derretir parte del hielo interior, sus sentidos se agudizaban. El retumbo sordo de la ciudad comenzaba a despertar afuera, mezclándose con el crepitar del fuego en una vieja estufa del local, y el tacto suave de la taza en sus manos era un recordatorio tangible de la calidez humana que tanto anhelaba. Cada detalle era un hilo que lo conducía, poco a poco, hacia el corazón de aquel misterio. El silencio se volvió cómplice entre ambos, y en cada pausa de la conversación, el ambiente parecía susurrar confidencias prohibidas. Isabela, con una voz casi imperceptible, preguntó por el día y los intereses de Mateus, pero sus respuestas eran vagas, ensayadas, como si temiera revelar demasiado de sí mismo ante una mujer que parecía cargar un peso invisible. La tensión aumentaba a medida que la conversación avanzaba, dejando entrever retazos de historias no contadas, de sueños truncados y miedos que se escondían en las sombras. El ambiente se cargaba de una electricidad sutil, como la calma antes de una tormenta, donde cada palabra era medida y cada silencio una promesa de lo que estaba por revelarse. La dualidad de emociones se reflejaba en cada gesto. Por un lado, el deseo inquebrantable de comprender y ayudar, y por otro, la cautela de no perturbar lo que parecía ser un delicado equilibrio. Mientras Mateus se esforzaba por captar cada matiz en el rostro de Isabela, sus propios pensamientos se entrelazaban con recuerdos de su propia vulnerabilidad. La imagen del niño en la calle y el rastro de angustia en los ojos de la mujer lo impulsaban a arriesgarse a profundizar en una conexión que, aunque efímera, parecía tener el poder de transformar su existencia. El murmullo de la conversación se disolvía en el trasfondo, dejando que el silencio hablara por sí solo. La sensación táctil de la taza en sus manos, el calor del café y la fragancia que aún flotaba en el aire se convertían en un refugio sensorial contra la incertidumbre del mundo exterior. La ciudad seguía su curso, indiferente a la lucha interna de aquellos que en ese instante se encontraban en la encrucijada de lo desconocido. El sol comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes, pintando el cielo de matices anaranjados y rosados, y con cada rayo parecía disiparse un poco más la penumbra que había envolvido la noche anterior. Sin embargo, en medio de esa aparente calma, un pequeño detalle perturbó la serenidad del instante. Mientras Isabela se retiraba momentáneamente para atender a otro cliente, Mateus observó desde la distancia cómo un hombre de porte oscuro se posicionaba en la entrada, con una mirada que destilaba una amenaza silenciosa. El hombre, con un semblante que mezclaba la determinación con una sombra de furia contenida, parecía escrutar cada movimiento dentro del local, y su presencia añadió un nuevo matiz de peligro a la atmósfera. ¿Era acaso ese hombre el origen de los temores que se reflejaban en los ojos de Isabela, o era simplemente un espectador más ajeno a la trama de sufrimiento que la mujer llevaba consigo? La duda se instaló en el ambiente,
y Mateus sintió que el misterio se profundizaba a cada instante. La tensión se volvió casi palpable y el sonido de la respiración de ambos parecía sincronizarse con el latido acelerado de su corazón. Mientras la conversación retomaba su curso, Mateus intentaba sin éxito disipar las preguntas que bullían en su mente. Cada palabra que intercambiaban, cada gesto sutil, era un indicio de un pasado marcado por cicatrices invisibles. La voz de Isabela, a veces temblorosa, revelaba un anhelo de protección y comprensión, pero también una reticencia a abrirse completamente por miedo a reavivar heridas antiguas. La escena se desenvolvía con la cadencia de un reloj que marca el destino, cada segundo cargado de una anticipación silenciosa. El ambiente en la cafetería parecía transformarse en un escenario de tensión, donde la dualidad de la luz y la sombra contaba una historia de contrastes, la calidez del café y el frío de la incertidumbre, la suavidad de la porcelana y la aspereza de los recuerdos, el murmullo de las conversaciones y el silencio cargado de secretos. Mateus se encontró en medio de ese universo de sensaciones, sintiendo el peso de cada decisión y la fuerza de cada emoción que emergía en su interior. Mientras la mañana avanzaba, el sol se imponía cada vez más en el cielo, pero la sombra del misterio persistía en el local. La presencia del hombre en la entrada no pasaba desapercibida, y en el transcurrir de los minutos, Mateus se dio cuenta de que aquello no era una coincidencia. La amenaza latente que se percibía en el ambiente era un recordatorio de que, a veces, el pasado no permite ser olvidado tan fácilmente. Con cada mirada furtiva entre Isabela y el extraño, la tensión crecía y el silencio se llenaba de preguntas sin respuesta. En un último esfuerzo por comprender lo que se escondía detrás de aquel velo de misterio, Mateus se dispuso a seguir a Isabela discretamente cuando ella salió del local. Con pasos cuidadosos se mantuvo a cierta distancia, observando cómo se internaba en la calle, la figura de la mujer recortada contra el bullicio de la ciudad, pero siempre con la mirada vigilante, como si cada sombra pudiera albergar un peligro inminente. El ambiente era una amalgama de sonidos: el murmullo del tráfico, el crujido de las hojas caídas y el latido acelerado de su propio corazón, que marcaba el compás de una búsqueda que apenas comenzaba. Cada callejón, cada esquina, parecía guardar la esencia de una historia olvidada, y en cada paso que daba, Mateus se sumergía más en un océano de recuerdos, miedos y esperanzas. La incertidumbre se transformaba en una fuerza impulsora, y aunque el peligro era inminente, él sentía que estaba destinado a desvelar lo que se escondía tras aquella enigmática mirada. La determinación lo impulsaba a seguir adelante, a desafiar lo desconocido en busca de respuestas, y el ambiente mismo parecía alentarlo con una promesa silenciosa de que, en medio de la oscuridad, siempre habría una luz. Así, mientras la ciudad despertaba a su propio ritmo, Mateus se adentraba en una travesía que combinaba lo tangible y lo intangible, lo real y lo soñado, y que, en cada instante, ofrecía la posibilidad de transformar el dolor en esperanza. La imagen de Isabela, con sus ojos llenos de secretos y su andar decidido, se fundía en el recuerdo de cada gota de lluvia, en el eco de cada paso y en la resonancia silenciosa de un destino que aún estaba por escribirse. En ese preciso momento, la historia comenzaba a tomar forma, una forma incierta, enigmática y profundamente humana, donde cada elemento sensorial, desde el roce del viento hasta el calor de una mirada, se convertía en parte esencial de un relato que prometía revelar poco a poco los oscuros secretos del pasado. Y mientras el sol ascendía en el horizonte, disipando las últimas sombras de la madrugada, Mateus supo que su búsqueda no solo se trataba de comprender a una mujer, sino de descubrir un fragmento perdido de sí mismo.
La respuesta, aunque oculta entre las arrugas de la incertidumbre, parecía brillar en la promesa de un futuro en el que cada encuentro, cada lágrima y cada sonrisa eran piezas vitales de un rompecabezas emocional. Así, con el alma en vilo y el corazón lleno de interrogantes, continuó su camino, consciente de que cada paso lo acercaba más a la verdad que se escondía tras la mirada de Isabela y a la revelación de un misterio que, a pesar de su densidad, ya comenzaba a dibujar la silueta de un destino ineludible. La atmósfera se había transformado desde aquella madrugada en la que el eco de la lluvia y la mirada enigmática habían dejado una huella imborrable en el alma de Mateus. Con el corazón aún encendido por la determinación, se encontró caminando por calles empedradas y silenciosas, guiado por un impulso ineludible de comprender la historia oculta tras los ojos de Isabela. La ciudad, todavía bañado en el resplandor suave del amanecer, parecía conspirar para revelar secretos largamente enterrados. Cada paso resonaba en el empedrado, mezclándose con el susurro del viento y el aroma penetrante de la humedad que se colaba por cada rendija. En ese viaje, Mateus se sentía a la vez explorador y confesor, dispuesto a desentrañar aquello que su intuición le decía que era tan profundo como peligroso. El destino lo condujo a una pequeña cafetería, situada en una calle secundaria, un rincón casi olvidado en medio del bullicio urbano. Al cruzar el umbral, el ambiente cálido y ligeramente nostálgico lo envolvió. La luz tenue y el murmullo de conversaciones suaves creaban un refugio que contrastaba con el exterior frío y húmedo. Los aromas se entrelazaban en una danza sutil: el olor a café recién hecho, la fragancia de pan tostado y la pizca de canela que se desprendía de algún pastelillo en la vitrina. Las paredes, adornadas con fotografías y recuerdos de épocas pasadas, parecían guardar la memoria de incontables historias de amores y desamores, de encuentros fugaces y despedidas silenciosas. Mientras Mateus se acomodaba en una mesa casi oculta en un rincón, su mirada se posó en la figura de Isabela. Allí, detrás del mostrador, la vio en su elemento, moviéndose con una mezcla de cautela y resignación, atendiendo a los clientes con una sonrisa que apenas lograba disimular el cansancio acumulado. Sus manos, delicadas y firmes a la vez, trabajaban con precisión, como si cada movimiento fuese una coreografía aprendida a fuerza de dolor y esperanza. El contraste entre su rostro sereno y los destellos de inquietud en sus ojos parecía contar una historia que se negaba a revelarse por completo. Mateus, sintiendo cómo la emoción se agitaba en su interior, decidió acercarse. No era la primera vez que se encontraba en esta cafetería, pero esa mañana el ambiente parecía cargado de una energía diferente, como si el pasado estuviera a punto de emerger de entre las sombras. Con pasos medidos y el alma en vilo, se dirigió al mostrador. El tintinear de la campanilla en la puerta marcó el inicio de una interacción que prometía cambiarlo todo. «Buenas tardes», dijo con voz serena, aunque su mirada delataba una urgencia contenida. Isabela lo observó por un instante. Sus ojos recorrieron su rostro en busca de respuestas, pero sus labios se contuvieron en una sonrisa forzada que dejaba entrever la batalla interna que libraba. Con manos hábiles y movimientos precisos, le sirvió un café en una taza de porcelana delicada, y en ese breve intercambio, Mateus captó un destello de vulnerabilidad que la hacía única. El vapor del café se elevaba en espirales, llevando consigo el aroma embriagador de la mezcla de granos tostados y especias, un consuelo para el alma que buscaba refugio. Al recibir la taza, Mateus sintió la suavidad del borde, el calor reconfortante que se filtraba en sus dedos y la promesa de un instante de calma en medio del torbellino de emociones. Mientras se acomodaba en su asiento,
Su mente recorría la imagen de Isabela con precisión casi obsesiva. Había algo en la forma en que sus ojos se desviaban cuando hablaba, en la leve temblor de su voz, que insinuaba la existencia de un pasado doloroso, una herida que se negaba a sanar. La cafetería, con su atmósfera cargada de historia, se convertía en el escenario perfecto para desvelar secretos que el tiempo parecía haber olvidado. Cada segundo se estiraba en un silencio cargado de significado. Las conversaciones en el fondo se transformaban en un murmullo lejano, y el sonido de la lluvia que aún golpeaba suavemente los ventanales se fusionaba con el palpitar de su propio corazón. Mateus se lanzó a una conversación pausada, casi como si temiera perturbar el equilibrio frágil que mantenía a Isabela al borde de la revelación. Preguntó con naturalidad por el día, por las cosas simples que se entrelazan en la rutina, pero cada respuesta de ella estaba matizada por una reserva que parecía proteger un abismo emocional. La luz natural que se colaba por las ventanas dibujaba sombras y destellos en el rostro de Isabela, enfatizando las líneas de preocupación y la melancolía que no lograba disimular. Sus palabras, pocas y medidas, dejaban entrever una historia de sacrificio y lucha. Mientras hablaba, sus manos se movían con una cadencia casi hipnótica, y en esos gestos se podía percibir el peso de recuerdos que se negaban a ser olvidados. Cada palabra era como un susurro que invitaba a la confidencia, pero a la vez era un escudo que la protegía de mostrar demasiado. Mateus se encontró atrapado en una red de emociones, el deseo ferviente de descubrir la verdad y la cautela ante lo que pudiera revelar. Su mirada se fijó en un pequeño detalle, un medallón antiguo que colgaba discretamente del cuello de Isabela, apenas visible entre las sombras. El objeto, con su diseño intrincado y gastado por el tiempo, parecía ser la llave de un misterio, un vestigio de un pasado que aún latía con fuerza. Sin pronunciar palabra, Mateus sintió que ese medallón era un símbolo, una pista invaluable que podría explicar el enigma de aquella mujer. La textura fría del metal contrastaba con la calidez de su piel, y su brillo opaco contaba historias de épocas remotas y promesas incumplidas. El ambiente se volvió cada vez más denso, y en 1900, cada pausa, la tensión se intensificaba. Mientras el café se enfriaba lentamente, Mateus se atrevió a preguntar, con voz suave pero cargada de una emoción genuina: «¿Esa joya, qué significa para usted?». El silencio que siguió fue casi tangible, como si el tiempo se hubiese detenido para permitir que la pregunta se hundiera en el alma de Isabela. Sus ojos se abrieron un instante, revelando una tristeza profunda y una determinación que parecía forjada en el fuego de la adversidad. Con un suspiro apenas perceptible, se inclinó hacia adelante y en un murmullo casi imperceptible comenzó a relatar fragmentos de una historia que había marcado su vida. Cada palabra que salía de sus labios estaba impregnada de dolor, pero también de una fuerza que desmentía la fragilidad aparente. Habló de amores perdidos, de promesas rotas y de una infancia en la que la esperanza se veía eclipsada por sombras de injusticia. La textura de sus palabras era áspera y a la vez tierna, como si cada frase fuera cincelada con la precisión de quien ha aprendido a sobrevivir a pesar de las adversidades. El sonido de su voz, modulada por el peso de sus recuerdos, se mezclaba con el zumbido constante del local, creando una sinfonía que hablaba de redención y desesperanza. Mateus escuchaba con atención, dejando que cada detalle se impregnara en su ser. La revelación del medallón había abierto una puerta hacia un pasado que él, en su propia existencia llena de éxito y logros, apenas podía imaginar. La fragilidad con la que Isabela compartía su historia, sin embargo,
no era un clamor en busca de compasión, sino un testimonio de su lucha constante por reconstruir lo que había sido destrozado. El ambiente se volvió casi sagrado, como si en esa pequeña cafetería se estuviera forjando el preludio de un destino que ninguno de los dos había anticipado. El relato se desenvolvía con una cadencia que dejaba entrever momentos de pausa dramática, instantes en los que la mirada de Isabela se perdía en un pasado que aún la perseguía, y donde la fragilidad de su voz se enfrentaba a una fortaleza interior que no se rendía. Cada detalle, desde el brillo melancólico del medallón hasta el temblor en sus manos al tocar la taza, era un recordatorio de que en ocasiones el dolor y la belleza coexisten en un equilibrio precario. Mateus sentía que, al escucharla, no solo estaba descubriendo la historia de una mujer, sino que también se estaba acercando a las raíces de sus propias inseguridades, a esos recovecos del alma donde el miedo y la esperanza se entrelazan en un eterno diálogo. Mientras la conversación avanzaba, el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el interior del local con destellos dorados y sombras alargadas. El ambiente se llenó de una luz que parecía intentar disipar la penumbra del pasado, pero que irónicamente realzaba aún más los detalles de una vida marcada por la adversidad. El aroma a café se intensificaba, recordando a Mateus que, a pesar de las cicatrices, siempre existía la posibilidad de un nuevo comienzo. La calidez del local se contraponía al frío exterior, creando una burbuja de intimidad donde las palabras de Isabela se volvían casi sagradas. El relato se cerró en una nota de inquietud, la mención de nombres olvidados, de un pasado violento y de promesas que se habían desvanecido en el tiempo. Isabela dejó escapar un suspiro, y en ese instante el murmullo de la cafetería pareció ceder ante la intensidad de sus confesiones. Con la mirada baja y la voz entrecortada, confesó que, a pesar de todo, había una parte de ella que aún ansiaba la redención, una parte que temía volver a enamorarse por miedo a revivir el dolor. La tensión en el ambiente era palpable y Mateus, sintiendo el peso de cada palabra, comprendió que había cruzado un umbral irreparable. El ambiente en la cafetería se transformó en una especie de confesionario silencioso, donde cada gesto, cada pausa, cada mirada compartida era un testimonio del pasado y de las heridas que aún no habían sanado. El medallón, brillante y misterioso, se convirtió en el símbolo tangible de un legado doloroso que, a pesar de todo, parecía ofrecer la posibilidad de reconstruir algo que se creía perdido para siempre. La narrativa de Isabela no solo era una historia de sufrimiento, sino también una invitación a comprender que, en medio de la oscuridad, la luz puede encontrar un camino para resurgir. Mientras la conversación se desvanecía en un silencio cargado de promesas no dichas, Mateus se quedó contemplando el rostro de Isabela, marcado por la intensidad de sus vivencias y por la determinación de alguien que, pese a los golpes de la vida, se negaba a dejar de luchar. En ese preciso momento, comprendió que había descubierto algo mucho más profundo que un simple secreto. Había tocado la esencia misma de un alma que buscaba, a su manera, la redención en medio del caos. El bullicio externo comenzaba a filtrarse nuevamente en la cafetería, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido en una burbuja de emociones crudas y revelaciones sutiles. Cada detalle sensorial, el tacto del café en las manos, el suave murmullo de la ciudad al exterior, la luz que se deslizaba lentamente sobre los rostros cansados, se convertía en una pieza vital de un rompecabezas emocional que, a medida que se armaba, prometía transformar la realidad de ambos.
Mateus salió de ese recinto sintiéndose cambiado, con la certeza de que lo que había presenciado no era una simple conversación, sino el comienzo de una conexión que lo llevaría a adentrarse en territorios insospechados. El relato de Isabela se había convertido en la llave de un pasado plagado de dolor, pero también en el umbral hacia un futuro lleno de posibilidades, donde la fragilidad se transformaba en fortaleza y el silencio en una declaración de intenciones. Mientras la luz del día se consolidaba en cada rincón de la ciudad, Mateus se comprometió en silencio a desentrañar cada uno de los misterios que aquella historia encerraba. Con el eco de las palabras de Isabela resonando en su mente, se dispuso a adentrarse en el intrincado laberinto del pasado, sabiendo que en cada recoveco se hallaban tanto cicatrices profundas como la posibilidad de una redención que solo se alcanza cuando se enfrenta el dolor con valentía. La atmósfera se volvió más densa aquella tarde, cuando el crepúsculo comenzaba a teñir de púrpura y dorado las fachadas de los edificios antiguos. La ciudad parecía contener el aliento, mientras la brisa fresca traía consigo el eco de conversaciones lejanas y el murmullo incesante de pasos sobre aceras húmedas. En medio de este escenario, Mateus se encontraba inmerso en un torbellino de emociones, decidido a desvelar aquello que se ocultaba tras la enigmática mirada de Isabela. Su mente bullía con preguntas. ¿Qué pesadillas del pasado podían llevar a esa mujer a esconder un secreto tan profundo? ¿Qué sombras la perseguían en cada instante? Esa noche, cuando la penumbra se instaló y las luces de neón comenzaron a titilar en las calles, Mateus decidió seguir su instinto. Se dirigió hacia el barrio donde Isabela vivía, un sector en el que las fachadas desgastadas por el tiempo y los grafitis coloridos parecían contar historias de lucha y resistencia. Caminó con paso decidido, mientras la humedad del ambiente se mezclaba con el aroma a tierra mojada y a humedad de viejas construcciones. Cada paso resonaba en sus oídos como un tambor que marcaba el compás de un destino inminente. En una esquina poco iluminada, observó a lo lejos la silueta de una casa modesta, casi oculta entre la maraña de callejones. La fachada estaba cubierta de hiedra y una luz cálida escapaba por una ventana, revelando sombras danzantes que parecían reescribir antiguos relatos. Con la incertidumbre como única compañera, Mateus se aproximó lentamente, sintiendo como cada sensación, el frío del metal en sus manos, el roce del viento en su rostro, el murmullo distante de la ciudad, se amalgamaba en una sinfonía de presagios. Sabía que aquella vivienda era la llave para entender el misterio de Isabela, pero también percibía que adentrarse en ese territorio era arriesgarse a desencadenar fuerzas que podrían cambiarlo todo. La puerta de entrada, gastada por el uso y marcada por el tiempo, chirrió levemente al abrirse. Un aroma a madera antigua, mezclado con el olor penetrante de incienso y una pizca de humedad, lo envolvió al cruzar el umbral. En el interior, la penumbra se veía salpicada por destellos de luz que se colaban a través de cortinas raídas, revelando detalles sutiles, fotografías enmarcadas que narraban historias de épocas pasadas, cojines de colores desgastados por la memoria y un escritorio de madera tallada que parecía ser el testigo silencioso de incontables confidencias. Cada objeto parecía tener una historia que contar, y el ambiente se impregnaba de una atmósfera casi mística, como si los muros guardaran secretos que nadie osaba revelar. En una pequeña sala, Mateus encontró a Isabela. Allí estaba ella, sentada en un sillón que había visto mejores días, con el rostro bañado por la luz tenue de una lámpara de aceite. Sus ojos, profundos y cargados de una tristeza ancestral, se posaron en él
con una mezcla de sorpresa y cautela. El ambiente se volvió eléctrico, y durante unos segundos el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. El sonido distante de un reloj antiguo marcaba el paso del tiempo, mientras la tensión se podía cortar en el aire, como si cada latido del reloj llevara consigo una advertencia. Mateusz sintió cómo la intensidad del momento lo envolvía y decidió romper el hielo con una voz baja y cargada de empatía. «Isabela, he venido en busca de respuestas. Hay algo en ti, algo que trasciende las apariencias y necesito entenderlo». La respuesta de la mujer fue casi imperceptible al principio. Sus labios se temblaron y un leve suspiro escapó, como si la emoción la hubiera invadido por completo. Durante un instante, el ambiente pareció retroceder en el tiempo, permitiéndoles compartir un silencio que hablaba de secretos largamente guardados y de heridas que nunca llegaron a sanar. Con la voz entrecortada, Isabela comenzó a relatar fragmentos de un pasado lleno de sombras y de dolor. Cada palabra era como un filo que cortaba el silencio, dejando tras de sí un rastro de recuerdos que se negaban a ser olvidados. Habló de un hombre, de una presencia oscura que la había perseguido desde su juventud, y de una vida en la que la esperanza se veía constantemente eclipsada por la amenaza de un destino implacable. Mientras narraba, su rostro se iluminaba y al mismo tiempo se ensombrecía, como si en cada recuerdo se encontrara la dualidad de la vida misma, la belleza y la miseria entrelazadas en un solo ser. Las palabras de Isabela flotaban en el ambiente, y cada detalle sensorial se volvía parte de ese relato. Mateusz podía percibir el olor a incienso que impregnaba la habitación, el toque áspero del vellón en el sillón, e incluso el murmullo casi imperceptible de la ciudad que se filtraba a través de las paredes. La narrativa se construía en un delicado equilibrio entre el dolor y la resiliencia, y en cada pausa se notaba la lucha interna de la mujer por liberar una verdad que, durante años, había permanecido oculta. El relato se tornaba más intenso a medida que Isabela describía el hombre del pasado. No se refería a él por su nombre, pero sus descripciones eran tan vívidas que Mateusz podía casi imaginarlo. Un ser de mirada fría, cuyos gestos eran calculados y cuya presencia resultaba amenazante en cada encuentro. Isabela mencionó episodios en los que el miedo se transformaba en una constante y en los que la violencia emocional se imponía como una sombra ineludible. La narrativa revelaba que ese hombre había sido más que un simple abusador. Era la encarnación de una pesadilla que había dejado cicatrices profundas en su alma. A medida que las palabras salían de los labios de Isabela, el ambiente en la sala parecía cargarse de una electricidad inquietante. Las luces parpadeantes y el sonido monótono del reloj creaban un contrapunto perfecto para una confesión tan dolorosa. Mateusz, que había mantenido la calma durante todo el relato, sintió cómo su propio corazón latía con fuerza, consciente de que estaba presenciando algo que iba más allá de la mera historia de una mujer. Aquella narración, impregnada de emociones crudas y verdades ocultas, era la manifestación de un pasado que no se dejaba enterrar fácilmente. El tono de la conversación cambió sutilmente cuando Isabela, con lágrimas contenidas, mencionó un objeto que había sido testigo de sus días más oscuros, un medallón antiguo, idéntico al que Mateusz había notado en el café, que había sido heredado de su madre y que llevaba consigo la promesa de una protección que nunca se cumplió. El brillo opaco del metal, gastado por el tiempo, era el símbolo de una conexión perdida, de un lazo roto que la había marcado de manera indeleble.
Ese medallón, que ahora descansaba sobre una mesa a un lado, parecía brillar con una luz propia, como si en él se concentraran todas las penas y esperanzas de una vida entera. El relato se volvió aún más misterioso cuando Isabela relató cómo años atrás intentó liberarse de la influencia de aquel hombre, buscando refugio en sueños de libertad y en el anhelo de un nuevo comienzo. Sin embargo, cada intento parecía ser frustrado por una fuerza implacable, como si el destino se empeñara en mantenerla atrapada en un ciclo de dolor y desesperación. Las palabras se entrelazaban con silencios profundos, y en cada pausa se podía sentir la lucha interna de una mujer que se negaba a dejar que el pasado la definiera por completo. El ambiente de la habitación, con sus sombras danzantes y el murmullo de una música lejana que se filtraba por una radio antigua, se transformaba en el escenario perfecto para una confesión que era tanto un lamento como una declaración de guerra contra los fantasmas del ayer. La fragancia de la madera envejecida y el tenue olor a incienso parecían susurrar secretos de tiempos pasados, y cada objeto en la sala parecía cobrar vida, aportando matices sensoriales que enriquecían la narrativa. Mateus, absorto en la intensidad del relato, notaba cómo el dolor en la voz de Isabela se transformaba en una fuerza casi tangible, capaz de conmover hasta el alma más endurecida. Las revelaciones se sucedían sin dar tregua, y cada detalle que Isabela compartía contribuía a construir un retrato de una mujer que había sobrevivido a innumerables tormentas emocionales. La imagen del hombre oscuro, de la violencia silenciosa y de las noches en vela se combinaba con la presencia del medallón, que emergía como el símbolo de una herencia dolorosa, pero a la vez portadora de una fuerza resiliente. La narración era un caleidoscopio de sensaciones. El temblor en la voz, el brillo melancólico de sus ojos y la tensión en cada gesto contaban la historia de un pasado que se negaba a ser olvidado. Mientras la confesión alcanzaba su clímax, el ambiente se cargó de una energía casi mística. El silencio que siguió fue profundo, como si la habitación entera se hubiera detenido para asimilar cada palabra, cada lágrima contenida y cada suspiro que hablaba de una esperanza rota. Mateus, con el alma palpitante, sintió que estaba presenciando el renacer de una verdad largamente oculta, y comprendió que el secreto de Isabela era la llave para liberarla de las sombras que la perseguían. Aquella noche, en esa casa modesta y cargada de recuerdos, se había erigido un escenario en el que el dolor y la resiliencia se fundían en una declaración silenciosa de que incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre existe una chispa de redención. El relato terminó dejando en el aire más preguntas que respuestas, pero la intensidad de la confesión había sellado un vínculo inquebrantable entre los dos. Mientras las primeras luces de la madrugada comenzaban a colarse por las ventanas, Mateus se despidió con la promesa de que no permitiría que el pasado siguiera gobernando el presente de Isabela. El medallón, brillante y enigmático, quedaba como testigo mudo de una verdad revelada, y en la mirada de ambos se percibía la determinación de forjar un futuro donde los fantasmas del ayer fueran finalmente exorcizados. Con cada latido, la historia se volvía más intensa, y cada detalle sensorial, el crujido de la madera, el aroma persistente del incienso y el suave murmullo del reloj, se convertía en un recordatorio de que la vida está hecha de momentos irrepetibles y de secretos que, al ser liberados, pueden transformar el dolor en la promesa de un nuevo amanecer. Esa noche, en la intimidad de una casa olvidada, se había abierto una puerta hacia la redención, y Mateus
se marchó con la convicción de que había descubierto no solo el secreto de Isabela, sino también una parte de sí mismo que estaba dispuesta a enfrentar las sombras del pasado para construir un futuro lleno de luz y esperanza. La noche se había asentado con una oscuridad densa y cargada de presagios. En una calle poco iluminada, la tensión se palpaba en el aire, mezclándose con el eco de pasos furtivos y el murmullo distante del tráfico. Mientras la brisa nocturna arrastraba consigo el olor a asfalto húmedo y un tenue aroma a leña quemada, Isabela caminaba apresurada, sus ojos desorbitados revelando la ansiedad de quien teme ser descubierta. En ese preciso instante, el destino volvió a entrelazar las vidas de quienes parecían destinados a cambiarse mutuamente. Mateus, que había seguido la estela de inquietud en silencio, se adelantó en la penumbra con la determinación de quien no acepta ver sufrir a la mujer que había capturado su alma. Con cada paso, el crujido de sus zapatos sobre el pavimento mojado se hacía eco en la noche, una cadencia rítmica que marcaba el pulso de un enfrentamiento inminente. La sensación de frío, intensificada por el viento cortante, no logró apagar la llama interior que lo impulsaba a actuar. De repente, en un descampado a la entrada de un oscuro callejón, apareció el hombre cuya sola presencia irradiaba amenaza. Con la postura rígida y el rostro endurecido, aquel individuo parecía surgir de las sombras, como una manifestación de un pasado violento que se negaba a dejar atrás. La tensión se agudizó cuando sus miradas se encontraron. En los ojos del agresor se reflejaba una furia contenida, mientras que en los de Mateus se asomaba la determinación férrea de proteger a Isabela, aun cuando la situación se volvía peligrosa. Sin mediar palabra, el ambiente se transformó en una coreografía de instantes intensos. Isabela, paralizada por el terror, vacilaba en sus pasos, con la voz ahogada por el pánico. En ese momento crucial, Mateus intervino. Con una voz firme y serena, se interpuso entre ella y la figura amenazante, desafiando el peligro con una valentía que parecía surgiendo de lo más profundo de su ser. El eco de sus palabras se fundió con el retumbar del ambiente. No la dejaré sufrir. El enfrentamiento, breve pero fulminante, se desarrolló en un intercambio cargado de emociones crudas. La determinación de Mateus se vio reflejada en cada gesto, en la forma en que sus manos se apretaban como queriendo sellar la protección sobre Isabela, mientras el agresor respondía con gestos que desbordaban una violencia contenida. El aire vibraba con la tensión del combate silencioso, donde el choque entre el bien y el mal se hacía palpable en cada mirada y en cada movimiento medido. El destino parecía pender de un hilo, hasta que finalmente el hombre, incapaz de soportar la firmeza en la voz y la mirada desafiante de Mateus, retrocedió. Con un gesto casi imperceptible de ira contenida, se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí un silencio que vibraba con la carga emocional del momento. Isabela, temblorosa pero aliviada, se dejó caer en un suspiro que parecía liberar años de angustia. La noche, testigo de aquel instante de redención, se iluminó con la promesa de que, en medio de la oscuridad, siempre habrá un alma dispuesta a arriesgarlo todo por proteger lo que es sagrado. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético y la mirada fija en el rostro de la mujer, Mateus tomó su mano temblorosa. En ese contacto, lleno de la fragilidad y fortaleza de ambos, se selló un pacto silencioso, la promesa de luchar contra las sombras que amenazaban con devorar lo que quedaba de esperanza, por muy difícil que fuese el camino. La mañana siguiente amaneció con una luz que parecía romper la penumbra de la noche anterior, trayendo consigo un aire de esperanza y una promesa de cambio.
Las primeras luces del sol se filtraban tímidamente entre las hojas de los árboles, pintando de dorado las calles húmedas y dejando en el ambiente un aroma fresco a hierba mojada y tierra renovada. En este escenario, el recuerdo del enfrentamiento se fundía con la calidez de un nuevo comienzo. Isabela y Mateus se encontraron en un cruce de destinos, dispuestos a caminar juntos por un sendero en el que la fragilidad se transformaba en fuerza. Mateus, aún con el pulso acelerado de la protección ofrecida la noche anterior, se mostraba diferente. Su mirada, antes fría y distante, se había transformado en una expresión de sincera ternura y compromiso. Con una calma que desmentía la intensidad de los eventos recientes, se acercó a Isabela y la tomó de la mano, transmitiéndole un calor reconfortante que parecía disolver poco a poco las cicatrices del pasado. El tacto de sus manos, firmes y delicadas a la vez, establecía un puente silencioso de confianza y una promesa tácita de cuidado mutuo. La ciudad, en su incesante movimiento, parecía detenerse por un instante ante la escena que se desarrollaba en esa esquina. El murmullo de la gente, el rumor del tráfico y el cantar lejano de algún pájaro se combinaban en una sinfonía sutil que realzaba el instante íntimo compartido entre ambos. El ambiente estaba impregnado de una energía transformadora, donde cada elemento sensorial, la brisa suave, el calor del sol en la piel, el aroma a café recién hecho de una cafetería cercana, contribuía a esculpir un momento cargado de significado. Mientras caminaban por una avenida adornada con árboles que danzaban al compás del viento, Isabela comenzó a revelar, en pequeñas dosis, los fragmentos de una historia de sufrimiento y resistencia que había marcado su vida. Sus palabras, a la vez temblorosas y sinceras, se entrelazaban con el crujir de las hojas secas bajo sus pies, y cada confesión parecía liberar un peso que llevaba años escondido. Mateus, con el alma abierta y dispuesto a comprenderla, la escuchaba sin interrumpir, permitiendo que cada lágrima y cada sonrisa se fundieran en una narrativa que lo acercaba a la esencia de la mujer que, hasta hace poco, solo conocía a través de breves miradas y gestos tímidos. El ambiente se impregnó de un silencio cómplice, interrumpido solo por el susurro del viento y el suave retumbar del corazón de ambos. A medida que avanzaban, la calidez de su conexión se volvía palpable. El contacto casual de sus brazos, las miradas compartidas que decían más que 1000 palabras, y la sensación de que, en ese preciso instante, el amor se manifestaba de la forma más pura y desinteresada. No se trataba de un rescate heroico, sino de un descubrimiento mutuo en el que cada uno encontraba en el otro la fortaleza para enfrentar sus miedos y sanar las heridas del pasado. La atmósfera, teñida de la luz creciente y del murmullo esperanzador de la ciudad, parecía abrazarlos y sellar un pacto silencioso, la promesa de que, a pesar de los obstáculos y del dolor que alguna vez los separó, ahora estaban dispuestos a caminar juntos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. En ese instante, el amor se convirtió en un refugio, en una fuerza que desafiaba las sombras y transformaba el miedo en valentía, y la historia de ambos se abría a la posibilidad de un renacer, donde la fe y la entrega mutua se entrelazaban en un lazo inquebrantable. La calma aparente de un nuevo día se vio abruptamente interrumpida cuando una sombra inesperada se deslizó por la calle. El ambiente, que minutos antes parecía bañado en la tibieza de la esperanza y la promesa de un futuro compartido, se transformó en un escenario de incertidumbre y miedo. Mientras Isabela y Mateus caminaban por una avenida silenciosa, un escalofrío recorrió la espalda de ambos. Una figura conocida, oscura y amenazante emergió en el umbral de un edificio viejo. Era el hombre del pasado, cuyo rostro inmutable
y mirada helada habían marcado una etapa de sufrimiento en la vida de Isabela. La presencia de este espectro del ayer se imponía con una fuerza ineludible y el latido de sus corazones se aceleró al unísono. El aire se volvió denso, impregnado del olor acre a humedad y del recuerdo de tiempos difíciles, mientras el ex se acercaba con pasos medidos y una determinación que rayaba en la furia contenida. Isabela se detuvo en seco, y por un instante, el mundo pareció detenerse en un silencio sepulcral. Sus ojos se agrandaron en una mezcla de terror y resignación. La sombra del pasado había regresado para reclamar lo que, en su mente, aún era suyo. Mateus, al percibir el peligro, se interpuso de inmediato. Extendiendo su mano con firmeza y decidida protección, su mirada reflejaba la determinación de no permitir que el dolor del pasado volviera a invadir su presente. El hombre, con la voz grave y cargada de una amenaza velada, exigió, sin rodeos, la entrega de la mujer, recordándole a Isabela viejas deudas y promesas rotas. Cada palabra era un golpe sordo que resonaba en el corazón de los presentes, y el ambiente se cargó de una tensión casi insoportable. La calle, normalmente transitada, se vació como si el miedo hubiese disuelto a sus transeúntes, y solo quedaban ellos, en un duelo silencioso entre la fuerza destructiva del pasado y el amor naciente que intentaba proteger el futuro. Isabela, temblando pero decidida, intentó alzar la voz, reprimiendo años de dolor y miedo, y exclamó que no volvería a someterse a esa sombra. Sus palabras, llenas de una valentía forjada en el crisol del sufrimiento, encontraron eco en la mirada protectora de Mateus, quien, sin dudar, se lanzó hacia el agresor. En un instante que pareció eterno, se desató una confrontación que trascendía lo físico. Se trataba de una batalla por el alma, un enfrentamiento entre el derecho a la libertad y el poder opresor de un pasado que no quería morir. El ex, sorprendido por la determinación inquebrantable de Mateus y la fortaleza de Isabela, vaciló por un breve pero decisivo instante. Esa pausa fue suficiente para que la policía, alertada por el inusual alboroto, llegara al lugar. Con la intervención de las autoridades, la figura amenazante se vio obligada a retroceder, mientras el silencio volvía a reinar, ahora impregnado de una calma tensa y la satisfacción de haber enfrentado el dolor. Los ojos de Isabela, aún llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los de Mateus en una silenciosa promesa, que juntos enfrentarían las sombras y reconstruirían su futuro, sin permitir que el pasado dictara su destino. La confrontación había dejado cicatrices, pero también había fortalecido el lazo entre ellos, sellando un compromiso de amor y resiliencia que se alzaría, aún en medio de la oscuridad, como un faro de esperanza y liberación. La noche se disipaba con la llegada de un nuevo amanecer, trayendo consigo la promesa de un renacer que desafiaba las sombras del pasado. La ciudad despertaba lentamente, y entre los primeros rayos de sol que se colaban por los altos edificios, se percibía una atmósfera de esperanza renovada. Isabela y Mateus se encontraban en la entrada de una pequeña plaza, donde el murmullo del agua de una fuente antigua se mezclaba con el canto tímido de los pájaros. El ambiente estaba impregnado de un fresco aroma a hierba recién cortada y al rocío matutino, un recordatorio de que cada día ofrece la oportunidad de reconstruir lo perdido. Ambos se miraron, sus rostros marcados por la intensidad de las noches, vividas pero también iluminados por la certeza de que habían superado los abismos del dolor. La reciente confrontación había dejado cicatrices, pero esas heridas se estaban transformando en símbolos de fortaleza. Isabela,
con los ojos brillantes, de determinación y una leve sonrisa que parecía desafiar las sombras, tomó la mano de Mateus. En ese gesto se fundían el pasado y el futuro, la promesa de que jamás volverían a permitir que el temor dictara sus vidas. La plaza, con sus viejos bancos de hierro forjado y sus farolas que aún conservaban el brillo de noches pasadas, se transformaba en un escenario de redención. Los sonidos cotidianos, desde el murmullo de las conversaciones de los primeros transeúntes hasta el suave tintinear de una campana lejana, formaban una sinfonía que hablaba de nuevos comienzos. Cada paso que daban juntos era un acto de desafío contra el destino, una declaración silenciosa de que el amor y la resiliencia podían sobreponerse a la oscuridad. Mateus, sintiendo la calidez de la mano de Isabela, recordó el dolor y la soledad que lo habían perseguido durante tantos años. Aquellos recuerdos, antes tan agudos y desgarradores, ahora se convertían en lecciones forjadas en el crisol de la adversidad. El tacto de su piel, la suavidad de un beso robado en medio de la incertidumbre y el eco de las promesas compartidas se amalgamaban en un sentimiento de liberación. Esa mañana, el sol parecía pintar de dorado cada rincón, como si la luz quisiera sellar la victoria sobre las sombras del pasado. El ambiente se impregnaba de una calma casi sagrada. A su alrededor, la vida continuaba con su incesante flujo, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido en un instante de perfección inquebrantable. La fragancia de las flores que adornaban la plaza se mezclaba con el aire fresco, creando una sensación táctil y visual que envolvía el alma. Cada latido, cada mirada, hablaba de un compromiso profundo, el compromiso de nunca renunciar a la búsqueda de la felicidad, aún en medio de las dificultades. Isabela, con voz suave y decidida, confesó que el miedo había sido su compañero durante años, pero que ahora deseaba construir un futuro en el que la confianza y el amor fueran los pilares fundamentales. Mateus asintió, sabiendo que pese a las heridas del pasado, el presente les ofrecía la oportunidad de esculpir un destino distinto. Con un suspiro que parecía liberar toda la tensión acumulada, se fundieron en un abrazo que selló su pacto de reconstrucción, uniendo sus caminos en un destino compartido. En ese instante, el renacer de un futuro lleno de posibilidades se hacía palpable y la ciudad, testigo silencioso de tantas historias, celebraba el triunfo del amor sobre la adversidad.